Muy bien, señoras y señores, algo ahora de modo más formal. En nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en particular a Editorial Juzbaires, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y el Observatorio de Género en la Justicia, dándoles una cálida bienvenida a todas las autoridades del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que nos acompañan. Nos invitan a la presentación del libro Miradas Feministas sobre los Derechos y participan de este panel las señoras Rita Segato, Dora Barrancos y Diana Mafía. Para darles... Para darles la bienvenida, el saludo de Julia Sleiman, directora de Juzbaires. Julia, bienvenida a la Feria del Libro. Gracias. Buenas tardes a todos, muy bienvenidos. Estamos convocados para la presentación de esta nueva obra de Editorial Juzbaires, Miradas Feministas sobre los Derechos. Compiladoras, Diana Mafía, Patricia Laura Gómez y Aluminé Moreno, quien se encuentra aquí a mi lado, y le voy a dar la palabra a Malú. Gracias. Y gracias a todas por estar aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por venir. Sabemos que es complicado llegar a esta hora. En nombre de las compiladoras voy a decir unos agradecimientos. En primer lugar a Dora y a Rita, que nos acompañan y nos inspiran. A quienes aceptaron participar del libro con sus reflexiones, gracias por la buena predisposición a lo largo del proceso de compilación y de corrección y por sus valiosos aportes a este libro. A Juan Manuel Ontiveros, quien hizo la primera corrección de los artículos. A Celeste Moretti y Roberta Ruiz del Observatorio de Género en la Justicia, quienes colaboraron en la convocatoria de autores y trabajaron con muchísimo compromiso en la edición y en la corrección de este libro. A las otras integrantes del observatorio, Alba Rueda, Eugenia Poggio, Florencia Sotelo, Marcela Espíndola, Paola Choque, Paula Bodnar y Verónica Treviño, que contribuyeron de muchísimas maneras y construyen a diario el espacio creativo y sororo en el que tenemos el privilegio de trabajar. Gracias, compañeras. A las autoridades y trabajadores de la Editorial Juzbaires por su respaldo permanente en la difusión del trabajo del Observatorio de Género. Gracias a Alejandra García, a Vanessa Ferrazuolo y a Gerardo Filippelli. Este libro le debe mucho a los esfuerzos de Julia Sleiman, Mariana Pitaluga y Marta Barzulia. Gladys Rodríguez es siempre un gran apoyo en las cuestiones de organización y logística. Acá está trabajando muy duro como siempre. Y por último, agradecemos al Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, a sus consejeros y consejeras, a quienes ocuparon y ocupan la presidencia por el estímulo que durante tantos años nos dan para fortalecer una mirada de género y de derechos humanos en nuestra justicia. Gracias. Le paso la palabra a Patricia Gómez, quien va a coordinar el panel. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Este es como un inicio y un cierre de un camino maravilloso. Con Aluminé Moreno y con Diana Mafía nos unen muchos caminos que no son solamente los profesionales, sino también que tienen que ver con lo afectivo. Nos conocemos hace algunos años, que son varios, décadas, ya se transformaron en décadas, desde que éramos todas muy jóvenes, y es un privilegio poder coordinar esta mesa. Y es un privilegio compartirla con estas tres grandes intelectuales latinoamericanas por innumerable cantidad de motivos, porque son una inspiración, porque son una referencia, porque en todo momento se puede discutir con ellas en términos de pares, y eso no es fácil de encontrar. Eso tiene mucho que ver con la sororidad feminista. El respeto por la opinión del otro y por el poder construir conocimiento colectivo solo es posible en un contexto de sororidad como este. Y dicho esto, digamos, yo no tengo mucho más para agregar.
excepto el enorme agradecimiento que ya mencionó Malú a cada una de las personas y a cada uno de los autores y autoras que participaron de esta compilación, que fue muy pensada, a la que se le dio mucha vuelta, articularlo alrededor de los 8 ejes temáticos que luego articulamos cada uno de los artículos, repensarlos, volver a traerlos. En muy poco tiempo cada una de estas personas puso a discutir elementos de interseccionalidades dentro de los derechos, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los derechos, que ha sido un placer, aun cuando se venía el verano, no llegábamos con las impresiones, con las cuestiones habituales que funcionan en un libro y en una cuestión editorial. Suelen decirse que hay que plantar un libro, hay que tener un hijo, plantar, bueno, en una de esas nunca se sabe. Escribir un libro, tener un hijo o una hija. Cada una de las personas que está aquí ha hecho alguna de esas 3 cosas, las 3 o ha hecho más. Este libro ha sido un placer poder seguirlo en esta lógica de funcionamiento. Y en esta lógica de funcionamiento es que articulamos la conversación de hoy, porque nos pareció que tenía que ser una conversación, que el mejor homenaje para las personas que habían escrito y para cada una de las personas que está aquí a esta hora y que nos acompañan, era articular 3 ejes conceptuales que son los ejes sobre los que también se pensó este volumen. Y en este sentido los articulamos en torno a algunas preguntas o reflexiones o cuestiones para llevar adelante que tienen que ver con una de las críticas que se le hace precisamente al derecho es que en su formulación, en términos generales, hace gala de un fuerte androcentrismo. Entonces, en este sentido, la pregunta que cabe es si, aún con ese perfil androcéntrico que presenta el derecho, tiene un potencial emancipador o si siempre termina siendo opresivo para los sujetos subalternizados. Las otras 2 cuestiones que también cruzan el libro y quisiéramos conversar es lo que tiene que ver que en tanto la ética se refiere a las cuestiones humanas, a las acciones humanas, si podemos referirnos a una ética feminista, si podemos estar hablando o estar en presencia de una ética feminista. Y por último, hace casi medio siglo, la feminista chilena Julieta Kirwood ponía en discusión la relación entre las feministas y las políticas. Y este es un año electoral. Y siempre en año electoral las cosas se miran en retrospectiva y hacia adelante. Entonces, esta discusión de la relación entre feministas y políticas en América Latina, ¿cómo podemos mirarla en retrospectiva a la luz de las nuevas formas de acción que tiene el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, no solo en Argentina, sino en la región? Para mí es un placer estar sentadita acá. Mis sueños se cumplieron. Rita, Dora, ¿quién quiere empezar? ¿Rita? Okay. Cuando recibí tu mensaje hoy y ahora, bueno, primero, siempre me olvido de lo más importante, ¿no? Muchas gracias por estar acá y muchas gracias por haberme invitado. Me siento muy honrada por esta invitación y siempre lo de agradecerles a Dora y a Diana que en mi regreso a mi país me recibieron, me emociono cuando hablo de eso, me recibieron con los brazos abiertos y me hicieron sentir que pertenezco aquí. Nunca tendré palabras, se me pusieron la piel de gallina en los pelos, aquí la raíz se me pone. Hace mucho que no me pasaba eso, que el bulbo del pelo se me eriza cuando me emociono mucho. Entonces, porque soy extremadamente agradecida, eso no es muy común, infelizmente,
una demostración de ética feminista y de acogida, ¿no? De anfitrionazgo, como dirían los grandes pensadores, ¿no? De que tuve dos, así las veo yo, dos grandes anfitrionas en mi regreso al Pago, y de veras representa muchísimo para mí. Entonces, ahora hablar de estas preguntas, que cuando recibí tus preguntas, claro, son muy extensas. Hasta que me digan que pare de hablar, porque no, el androcentrismo del derecho, voy a referirme a ellas con, usando lo que pensé hasta ahora, ¿no? La cuestión del derecho androcéntrico, que es un tema, la crítica feminista al derecho es uno de los capítulos más importantes del feminismo. Y yo la complementé con mi propia experiencia antropológica, ¿no? De ver qué pasaba con sociedades en la frontera oeste de Brasil. Durante más de 10 años que acompañé a la Fundación Nacional del Indio con talleres en diferentes regiones con mujeres indígenas, y al mismo tiempo que llevábamos el derecho, o sea, los derechos, la ley María Peña, y antes de eso el derecho a la documentación, en fin, recursos y derechos desde el punto de vista de un Estado benefactor, como fue a partir de 2003 el Estado del PT, del gobierno, o sea, el Estado operado por el Partido de los Trabajadores, y llevándoles esta idea de derechos y recursos, derecho a la salud, derecho a la documentación, derecho a las leyes contra la violencia, etc. Y al mismo tiempo veíamos, yo por lo menos sobre eso es que he escrito, aumentar la violencia. O sea, más casos de mujeres que les habían pegado, que se le habían roto una pierna de tanta paliza, de los caciques que decían, bueno, ¿por qué no entró en esa casa donde la mujer está siendo apaleada? ¿No? Y porque es la casa de ellos. O sea, ¿qué significa esto en mis textos? Voy a ser hipersintética, ¿no? La nuclearización y la transformación del espacio doméstico en un espacio íntimo y privado, la privatización del espacio de las familias, lo que fue junto con ese proceso de privatización, de modernización, o sea, de invención del individuo en eso, que el individuo es el sujeto del derecho, ¿no? Y es muy difícil verlo de otra forma, es muy difícil que un Estado moderno vea otra cosa que el individuo como el sujeto del derecho, a medida que ese individuo fue expandiéndose, fue existiendo en esos espacios plenamente comunitarios y de gestión colectiva y de autoridades comunales. Es en el proceso de individualización y privatización de la vida privada, de la vida personal, es que la mujer se fue volviendo más y más vulnerable. Eso lo vi. Entonces, el derecho se refiere a un mundo ciudadano que en nuestros países no existe. Es una ficción. O sea, yo cada vez, la verdad es que no puedo mentir, mi fe estatal es cada vez menor. No tengo fe estatal. Inclusive porque considero que nuestras repúblicas fueron mal fundadas. Lo digo muchas veces, quien me lo escuchó me lo va a perdonar. Pienso que en el proceso independentista hubo un sector rupturista que murió exilado, murió de hambre o murió asesinado, como un primer momento Moreno y después otros. O sea, y un sector continuista que construyó nuestras repúblicas, que construyó nuestros estados y que construyó el lenguaje del Estado, que es el derecho. Entonces, tengo muy poca fe. No es que hay que abandonar ese campo, no es que hay que, digamos, dejarlo de atender o dejar de intentar trabajar en las grietas de esa estructura creada por los que construyeron esos estados solamente para recibir los bienes coloniales y pasar a administrarlos desde el territorio, o sea, pasar a administrar desde lo que a partir de ahí se llama la nación, las repúblicas pasaron a administrar los bienes, recursos de las poblaciones, pero sin realmente una ruptura de la continuidad de la exterioridad característica del colonialismo. Entonces no puedo ahora ya más verlo de otra forma. Desde del momento en que lo empecé a ver así, la exterioridad de ese balcón de oferta de recursos y derechos lleno de buenas intenciones de la cual participé,
y al mismo tiempo sin poder mismo cuidar de la gente, cuidar de las mujeres muy especialmente, y la incapacidad del Estado de poder cuidar de las mujeres. Entonces, ¿cómo completo yo la crítica feminista del derecho? Muy bien hecha por autoras norteamericanas y también europeas, y todo, sí, pero a nosotros se le agrega algo, se le agrega un elemento, que es las características por fundación, ¿no? Las características de nuestros estados nacionales y de nuestro derecho, por lo tanto. Entonces, el proceso a la modernidad, el lenguaje del derecho, la formación de los abogados, ¿no? De los que van a ser esos operadores jurídicos, en que alguien puede titularse abogado, pero continuar teniendo un sentido común igual que un químico, un físico, un carnicero, un panadero, cualquier hijo de vecino, y no ha transformado su sentido común de manera de entender el problema patriarcal, la estructura patriarcal que es la fundante de todas las otras formas de desigualdad. En fin, una mentalidad de los juristas que no percibe que hay un orden político, ¿no? Que se reproduce después en todas las relaciones entre las personas, no solamente las que llamamos relaciones de género, que es un orden político desigual y cuya primera lección, cuya primera pedagogía es la pedagogía patriarcal en las familias y en la sociedad. O sea, un juez, un fiscal que no ha modificado, que no ha transformado su mentalidad, pero que va a juzgar, o sea, y otras muchas cosas que me he preguntado, ¿no? Sobre todo en este año 2018, en que colaboré con la Defensoría de la Nación, entrevistando diversos jueces en Salta y en Orán. Y entonces yo decía, ¿cómo es que alguien que nunca sufrió discriminación, que nunca sufrió hambre, que nunca sufrió necesidad, que siempre estuvo del lado del privilegio, cómo puede juzgar? ¿Cómo se puede juzgar sin haber cultivado una sensibilidad empática o comprender el dolor de estar del lado del vencido en la historia, ¿no? Imposible, o sea, bueno, perdón por este baldazo de nihilismo jurídico. Entonces, no sé, este es el tema del derecho androcéntrico y mis explicaciones, ¿no? Se hace a partir de un Estado que considera la existencia de una ciudadanía cuando esa ciudadanía realmente no tiene existencia real. No estamos frente a una sociedad de iguales y la primera forma de desigualdad y de apropiación de valor no reconocido es el patriarcado, es el orden patriarcal. Entonces, en esa situación tenemos la configuración de los crímenes contra las mujeres, y esto no es lo retiro del vernáculo, del lenguaje habitual, pero lo transforma en una categoría, lo que he llamado la idea de, entre comillas, un crimen menor. Y nos vemos frente a la dificultad permanente de retirar los crímenes contra las mujeres de esa clasificación en el sentido común. Quedó gente fuera y te piden que te acerques bien al micrófono para que puedan... Bueno, pero lo tengo bien cerca. Hablo más fuerte entonces. Bueno, dentro de esto, esta categoría, entre comillas, a que le llamo un crimen menor, ese sentido común, que es el sentido común de jueces y fiscales, que es el sentido común de toda la sociedad, del ojo patriarcal con que todo hegemónico, con que todas fuimos, nuestra mentalidad, nuestra subjetividad de hombres y mujeres fue configurada. Esa subjetividad que no puede, entonces es muy difícil, y me incluyo, porque cuando uno se observa a veces resbala hacia ahí. Dejar de ver los crímenes contra las mujeres como un crimen menor. Mismo el gran, extraordinario jurista argentino
que fue mi amigo durante 29 años y al que le retiré mi amistad unilateralmente, que es el grandioso Eugenio Raúl, que para hablar sobre cómo las cárceles son campos de concentración, donde cómo la selectividad de la justicia en términos de raza y de género es tremenda porque se vuelca con toda su fuerza contra los pobres y no blancos, pero cuando va a pensar el género, cae de nuevo en el crimen menor porque pasa a ver el crimen de género como un crimen de la libido, un crimen de la intimidad, un crimen del deseo, del macho alfa, de no sé qué. Entonces, pero eso es lo que por lo menos yo como autora a lo largo de todo este tiempo he venido intentando retirar de ese lugar. El crimen contra las mujeres es un crimen plenamente político y hasta que nosotros no lo saquemos de ahí, no va a poder de formar parte de este conjunto de crímenes menores. Bueno, ¿no? Como Ortega, el gran revolucionario que bajó de la montaña cuando vence la revolución sandinista, vestido de verde oliva de cabeza a los pies, con un fusil en la mano, el gran héroe. Y al poco tiempo estaba violando a su primero entenada y después hija que la adopta como hija propia desde los 10 a los 24 años. ¿Por qué? Bueno, porque esto es un crimen de alcoba. Esto es una estructura cognitiva. El crimen menor, el crimen de alcoba, es una estructura cognitiva que afecta inclusive la mentalidad de nuestras más importantes luminarias jurídicas. Y no lo hemos sacado de ahí. Entonces yo creo que el gran esfuerzo es sacarlo de ese lugar. Podría extenderme más, pero no quiero más tiempo. Entonces, la ética feminista. Bueno, la ética feminista es lo que vemos aquí, ¿no? Con Dora y con Diana, con respecto a mi persona, el haberme acogido y valorizado mi pensamiento a pesar de ser prácticamente una extranjera y haber sido una extranjera por tanto tiempo. Eso es ética feminista, o sea, primero aliarnos entre nosotras, ayudarnos entre nosotras, construir lazos de amistad entre nosotras, querernos, ¿no? Entre nosotras. Eso es una ética feminista. Y la cuestión de las feministas y la política. Lo que puedo agregar ahí es que yo creo que todas las políticas de Estado, o sea, las políticas de tomar el Estado y a partir del Estado reorientar la historia en la dirección de un mundo mejor, con más bienestar para más gente, que es mi definición de esa meta histórica, muy simple. Más bienestar para más gente y de una forma estable ¿no? Tomar el Estado para mandar la historia en esa dirección, que no es lo que estamos viendo en el momento presente absolutamente. Hay una, ¿no? Entonces, una mejor distribución, en fin, yo no hablo en términos de una utopía, de una sociedad que ya está definida desde el presente, con relación a lo que debe ser, cómo es la sociedad futura, tiene que tener estas características. Ese modelo de pensamiento en el futurista puede volverse autoritario y de hecho se vuelve autoritario. A mí me gusta la idea de un horizonte en el que caminamos, pero caminamos hacia dónde. Y la manera de definir esa meta histórica mía es para un mundo radicalmente pluralista, plural, ¿no? Una democracia que no es pluralista es solamente una dictadura de la mayoría, y una dictadura de la mayoría no es la idea del pluralismo, que es realmente lo radicalmente democrático con que pienso. Entonces una sociedad que camina en esa dirección no ha sido posible tomando el Estado. O sea, y lo que yo por lo menos hasta donde llegué a pensar, veo si tomando el Estado por las armas o tomando el Estado por elecciones, no conseguimos reencaminar la historia hacia el lugar ese de nuestras fantasías de felicidad.
o de nuestra imaginación de felicidad mejor, nuestro imaginario de cómo sería un mundo feliz, más feliz. Entonces, esta idea de que es el Estado que va a conducir la historia, para mí está, ya no es confiable. En realidad, no es el Estado que cambia la sociedad, sino la sociedad que podrá cambiar el Estado. Transformaciones que están acá entre nosotros, nuestra forma de ser, de operar, de relacionarnos. Y a eso yo le veo, le asocio la idea de una politicidad en clave femenina. O sea, ¿cómo es hacer política como nosotras la haríamos? ¿No? Yo creo que debemos pensar en esto. ¿Cómo es una politicidad? Porque ¿qué ha pasado, ¿no?, con la historia? ¿Qué ha pasado con el tránsito hacia la colonial modernidad, hacia esas repúblicas, ¿no?, a las que acabo de referirme? Lo que ha pasado es que nuestras prácticas de gestión, que nunca dejaron de existir, nuestra gestión de la vida, nuestra gestión de las relaciones, nuestra toma de decisiones, fueron, así como los crímenes contra las mujeres fueron considerados crímenes de la intimidad, o sea, no interesantes de una perspectiva pública, no plenamente públicos, por eso no llegamos bien a los fallos de los jueces, porque no son crímenes plenamente públicos. De la misma forma, nosotras, las mujeres, siempre tuvimos una manera de gestión de la vida, pero eso se lo consideró también del campo de lo íntimo. Nunca se le atribuyó la politicidad que realmente tiene. Entonces, yo creo que la irrupción en la calle, que es casi un síntoma de una insatisfacción profunda, de una enorme masa, ¿no?, de chicas, ¿no?, de nosotras, las viejas, pero también de las chicas, de las chiquitas, sorprendente. ¿De dónde sacaron esa conciencia? Y cuando se las entrevista, uno dice, no están haciendo una fiesta callejera, están contestando, están entendiendo, son políticas. Yo creo que eso es una irrupción de una politicidad que fue obstaculizada en su camino histórico, represada, más que reprimida, represada en su camino histórico y calumniada en el sentido de ser llamada como no política. Y ahora que pienso en lo de calumniada, si me dejan hacer una pequeña digresión que tiene que ver con algo que voy a hacer pasado mañana en ATE. Pasado mañana a la noche vamos a hacer una versión de Mujeres Argentinas de Félix Luna y Ariel Ramírez. No es una propaganda, pero es que me acordé de lo que voy a hablar de Alfonsina Storni. Y una de esas mujeres es Alfonsina. Entonces, una Silvia Miggins, que es una novelista histórica que ha hecho varias novelas sobre historia de las mujeres, y yo vamos a conversar y los otros van a hacer música. Y entonces llega el caso de Alfonsina. Entonces, cuando pensé, ¿qué voy a decir sobre Alfonsina?, me recordé que cuando yo era chica, antes de irme de Argentina, iba a los talleres de poesía de la SADE, porque escribía poesía en aquel tiempo, todavía ahora también. Pero entonces iba, y nuestros tutores, los poetas, que ya eran poetas más consagrados, que nos escuchaban la poesía que hacíamos los alumnos de los talleres y hacían crítica, cada vez que yo quería introducir algo de Alfonsina, decían, no, bueno, pero eso es, no, ¿en serio? No, es una poesía menor, es una poesía del amor, la intimidad, ¿no? Eso es central, darse cuenta del engaño que es eso, es absolutamente central. La poesía erótica, la poesía del afecto, la poesía del sufrimiento femenino, es plenamente política, pero yo me encontraba a esa edad y no sabía defenderme de eso. Ahora sé defenderme. Y en el marco de la defensa, el del saber defenderse, Dora ha tenido en los últimos días una particular
una particular forma de mostrar esta defensa en acto. Y además ese acto, en lo personal, para mí entraña una doble ética. Por un lado el acto de Dora y por el otro lado verlo a Mario, con quien compartimos desde nuestro ciclo básico común la posibilidad de que ambos dos estén dando cuenta de este pluralismo democrático. Dora, yo no tengo mucho más para agregar, solo mimos y besos. Ay, me inundan. Rita, querida, me pasa lo mismo que a vos, solo que en mi caso es la senectud. No hay ninguna duda. Bueno, muchísimas gracias por la entrega de este libro. Para quienes ahora estamos tan demandadas en esto de lo que parece ser una onda brancaleónica, micaela, que se ha impuesto por la ley, este texto es una contribución notable. Así que vamos a las cosas que nos han convocado. El libro es un gran pretexto. A ver, vamos a ser bastante más prolijas que de habitude. Primera cuestión, que es de obviedad supina. El derecho es un derecho trajinado, hecho, organizado, autorizado inclusive desde el punto de vista de la organización científica. Cuando nos dicen que la ciencia estaba alejada del derecho, no hay nada más inexacto. Los juristas estaban autorizados por el orden de las disciplinas. Imaginen ustedes que no hay un trazado en el orden jurídico sin que hubiera una contrastación elemental en su época con lo que era aceptable desde el punto de vista de la ciencia al uso. Por lo tanto, es normativamente patriarcal, es de índole patriarcal, su sustancia es patriarcal, su enjundia es patriarcal, sus delitos son patriarcales. En fin, ¿para qué decir más que lo que yo creo que es ese texto precioso de Mackinnon todavía nos dice? Falsamente universal en el lenguaje, completamente androcéntrico en su destino. Entonces, yo creo que lo que sí ha ocurrido, y en ese punto me permito ser mucho más optimista que nuestra querida Rita, en el sentido que sí es necesario tal vez hacer una divergencia analítica entre el Estado del Derecho y el Estado de la Justicia. El Estado del Derecho ha avanzado inclusive más de lo que el imaginario corriente ha avanzado. Siempre me he preguntado qué hubiera ocurrido en nuestro país si se hubiera plebiscitado lo que no se puede plebiscitar, y son los derechos humanos y sobre todo los derechos personalísimos, como yo diría fuste fundamental hoy día de los derechos humanos. Me pregunto qué hubiera ocurrido, por ejemplo, con un plebiscito sobre la ley de identidad de género. Y la verdad es que en ese punto restablezco absolutamente lo que es una cierta ingeniería de la representación, que la podemos discutir. Y admito, Rita querida, porque una tiene también a veces unas hebras libertarias, admito precisamente que suene un poco anarcoide lo que acabas de plantear, pero al mismo tiempo digo, cuando el Estado no está, es terrible. Cuando el Estado se ausenta, estamos desoladas y sabemos perfectamente que el Estado puede ser asaltado de algún modo, digo democráticamente asaltado, y felizmente ha ocurrido una legislación que ampara mucho más nuestros derechos. Entonces, hay que un poco distinguir lo que es el orden jurídico y el derecho más allá de sus negruras, más allá de sus espesuras patriarcales, más allá de sus contenciones, ¿cómo diré?, proteicamente antiguas. El problema, en todo caso, es si
la justicia. La justicia está como siempre ha ocurrido, siempre ha ocurrido. Ese siempre suena un determinismo grosero de mi parte, porque no me gusta usar la palabra siempre. Al final me comporto como una historiadora. Entonces lo que quiero decir es que en realidad sí hay siempre una distancia. Cuando acá hay tanta gente del oficio que me da esta vergüenza meterme en esto. Quiero decir es que cuando se impuso el derecho moderno, el derecho regulador del Estado-Nación, el derecho en el que se ampara y justifica el Estado-Nación, obviamente hubo unos acercamientos nuevos a los individuos, una nueva noción de soberanía individual, etcétera, etcétera, también más allá de sus límites. Y lo que quiero decir es que notablemente había nuevo derecho privado, había derecho civil, pero los jueces todavía aplicaban el viejo derecho. Entonces hay siempre una situación yo diría, de retardo. Las mentalidades aplicativas del derecho están siempre en un retardo, salvo lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo creo que también hemos podido modificar ciertas mentalidades. Recuerdo hace poco tiempo nomás algunos fallos tremendos en donde se desautorizaba el cambio anatómico a una notable militante trans y el juez dijo que el Estado no podía corroborar una circunstancia quimérica. ¿Sabían ustedes eso? Unos años más tarde vino la Ley de Identidad de Género, de modo que felizmente el Estado autorizó esas quimeras. ¡Qué suerte! Porque me pregunto, ¿dónde estará la mentalidad? ¿En qué odre, si es que ha quedado depositada? Lamentablemente tiene una insistencia y una perseverancia. Pero como yo soy una optimista y redenta, pienso que, sin embargo, ha habido un cierto cambio de fallos más allá de los latidos viejos, de lo que pasa con el caso de Lucía Pérez en Mar del Plata, de lo que ha pasado con otros fallos atroces y demás. Pero ¿saben qué? Estoy muy persuadida de que la marea será incontenible. Hay hoy una habitación de muchos cuerpos femeninos en el aparato de justicia. Es cierto, no te engañes, Barrancos. Los cuerpos femeninos no garantizan mucho, porque el triunfo del patriarcado, en todo caso, lo digo tantas veces, no es el triunfo rotundo del patriarcado regente, del patriarcado del poder que conocemos. El triunfo del patriarcado está en la construcción de la subjetividad de las mujeres, que admiten que eso es inmarcesible, que es un sino. Ese es el triunfo del patriarcado. ¿Cómo las mujeres vamos a sacarnos el patriarcado de adentro? Esta es la cuestión. Entonces, a mí me parece que, sin embargo, sí, no dejo de pensar que muchísimas mujeres finalmente van a tener una colaboración con sus para sí. Necesitamos una nueva colaboración del para sí de cada mujer. Y está entonces en nuestra mejor expectativa. Yo diría, hay una apuesta, hago una apuesta, estoy segura de que la aplicación del derecho va a cambiar en este país. Estoy segurísima. Ha habido fallos notables, ha habido algunas circunstancias que permiten renovar estas cuestiones. Yo creo, además, lo digo así, como una apuesta que no es mía, es de Virginia Woolf, o sea, que tiene un siglo en este momento, casi. Saben que Virginia Woolf repetía en su texto Un cuarto propio al final algo que pasa medio inadvertido. Y Virginia decía, habrá un momento en que ya no será necesario argumentar desde una categoría. Soy mujer. Habrá un momento en que no será necesario, porque la sociedad habrá
cambiado tanto, se habrá transformado tanto que probablemente tengamos un nuevo horizonte, una androgenia generalizada. Habrá un día tal vez que no sea necesario esgrimir, decía ella, la letra femenina. Habrá un día en que, y está ocurriendo, nos está ocurriendo de hecho, nos está ocurriendo que ya no tenemos inclusive categorías para abrazar siquiera en la superficie la multitud sexo-social que ha venido casi de repente, tan efectivamente autorizadas por contextos de significación que han cambiado tanto. La segunda cuestión, entonces, es la de la ética. Todo el mundo sabe que amamos a Rita, la amamos. Todo el mundo sabe que ella nos desafía, que nos trae, obviamente, ese reto al Estado, etcétera, que no dejamos de en cierta medida de compadecernos acerca de la ratio de esta cuestión del Estado que ha colonizado severamente a tantas, de manera tan arbitraria, ha colonizado tantas y tantas culturas. Pero de todos modos yo creo, Rita, que como vos, que tenemos que forjar una ética feminista. Tenemos que forjarla. Es algo que está esperando. No, las feministas somos gente de carne y hueso y lo que más seguramente adultera la promesa íncita de que estamos para renovar el mundo, yo creo que es el sobreejercicio narcisístico que tenemos. En todo caso, no es solo el pecado de las feministas. El narcisismo es un vicio atroz. Es un vicio atroz. Yo estoy a favor de una ética panerótica que no tiene por qué, el panerotismo no tiene por qué reverenciarse como figuras estrictamente sexuales. El panerotismo es una construcción, una piensa en las construcciones decimonónicas, utópicas y siempre piensa en ejercicios extendidos de la afectividad convergente. Aún siendo divergente ciertas ideas y ciertas cuestiones en las que seguramente tendremos muchas divergencias. Pero esto no puede significar atolladeros, no puede significar averías, no puede significar a esta no la quiero más porque piensa diferente que yo. Y tenemos felizmente tantas diferencias teoréticas. Si algo interesante hizo la crítica feminista es ser la crítica de la crítica de la crítica de la crítica impenitente. Yo voy a recordar algo. Alguna vez se pensó que había un dilema que era casi un estropicio en las referencias de los desencuentros posibles entre dos figuras que fueron muy amigas, como son John Scott y Judith Butler. Es ridículo pensar que la diatriba acerca de género las enemistó. Es ridículo. Son otras las cuestiones que están pendientes en esto. Tenemos muchísimas divergencias de opinión sobre cuestiones absolutamente, yo diría, fundamentales de la vida, pero es necesaria una ética no del acuerdo por el acuerdo, porque lo habla quien es una insurgente irredenta. Nosotros necesitamos salirnos de la idea del consenso amigable porque sí, y también tenemos que salirnos de la idea de que una confrontación fuerte es una enemistad ruda. Tenemos que caminar por otros senderos y creo que esa es la ética del feminismo que se viene. La última cuestión, desde luego. Julieta Kirchhoff, que fue para nosotras, creo, una de las primeras teóricas espléndidas de América Latina. Cuando digo teórica espléndida, porque ella trabaja ahí en los 80 y se muere muy joven. Y además lo que hizo fue sobre todo medir con vara muy corta a las congéneres políticas
de su Chile querido y a las congéneres feministas de su Chile querido. Ahí había una situación evidentemente de desasosiego, de no inteligibilidad. Y evidentemente sabemos quienes hemos transitado, sí, a veces la escena de la partidización. No, la política la transitamos todas, todos y todes. Políticas, políticos y polítiques somos todos. No hay un solo día de nuestra vida que suspendamos lo político porque es malla social. Somos seres sociales, somos seres incrustados en mallas políticas. Por lo tanto, de eso no podemos omitir nada porque aunque no querramos, todos nuestros actos son actos políticos. Diferente cosa es actos partidarios. Actos partidarios no todo el mundo tiene, no tiene por qué tener, de modo que siempre he pensado, sin embargo, que la política que ahora se ha hecho mucho más amigable con la causa de las mujeres, ahora inclusive por razones de oportunidad, por razones, yo diría, de prestancia, de prestarse al acuerdo, que es desde luego un acuerdo enérgico, fuerte, que viene indicado por poblaciones que están por votar además. Poblaciones sub-20, las chicas votan felizmente a los 16 años. Y entonces yo creo que esas adaptaciones darwinistas rápidas que hace la clase política tampoco me ofende mucho. Lo único que le pido es que sea absolutamente convincente, sincero y que haga lo que promete. Digo, lo que promete, el gesto lingüístico de, bueno, están las mujeres y ahora que están las mujeres, y en fin, hemos escuchado también anoche, ¿no? Entonces, digo, esta es una evidencia empírica incontestable, pero sí hay un recado para las mujeres que se partidizan y que hacen de la política, porque la política al final es un instrumento fundamental, la politización es un instrumento fundamental en nuestras vidas. La Argentina tiene una trayectoria extraordinaria de politización femenina, las vean o no lo vean, les guste o no les guste, siempre he dicho, y Rita sabe muy bien de qué vertedero tiene lo que voy a decir. La politización de las mujeres en la Argentina es de larga data, y yo creo que desde luego hoy se encuentra más, pero en 1930 y tanto, si a una mujer popular, poco instruida, poco alcanzada por los beneficios de la educación que tanto ya estaban extendidos, pero que aún eran menguados, se le preguntaba a boca de jarro mientras compraba papas en el mercado y ponía el grito en el cielo por el valor que estaban alcanzando las papas, ¿a qué se debía? Jamás hubiera respondido Dios lo quiso así. A eso yo lo llamo esfera de politización extensa. Y estas mujeres en este país están completamente politizadas. Así que bueno, el reto final es ahora que sí nos ven, ahora que están obligadas todas las fuerzas políticas a integrar el 50%, ya no hay más sexo de ángel, no hay más sexo. Ustedes saben que el primero podía tener sexo de ángel, hasta integrar el segundo y el tercero. Ahora será una y uno, una y uno, uno y una, une, puede ser, pero será inexorable. Sí hay un recado fundamental. No se olviden de su compromiso transformador. Les pedimos a todas les integrantes de las listas que no se olviden que esperamos una gran transformación de su tarea parlamentaria. Será ley.
ellas están conversando desde que llegaron. Me dice Rita, ¿no podemos conversar? Ustedes están conversando desde que llegaron, porque además se están contestando y están dando cuenta de una cantidad innumerable de cruces interseccionales alrededor de la ética, los derechos y el cumplimiento y el papel que tienen que llevar adelante las personas que hacen ejercicio y que están dentro del sistema de justicia, que no se preocupen, siguen conversando y además quedan comprometidas para otra vez. La que me encantaría que pudiera seguir conversando con Rita y con Dora es Diana. Con Diana nos une una trayectoria particular. El amor y el espanto. Hemos transitado el amor y el espanto desde que éramos muy jóvenes las dos. Lo seguimos siendo, pero en otro formato. Con lo cual no tengo más que palabras para que Diana pueda contarnos su parte en este diálogo. ¿Esto es como un diálogo platónico o socrático? Bueno, gracias, Patricia. Bueno, en primer lugar quiero reiterar el agradecimiento de Alumine Moreno, que compiló y se fue. Está por acá. Que podría estar sentada acá perfectamente. Y allí. Y todo mi equipo del observatorio, levanten las manitos, están por ahí. Todo el equipo del Observatorio de Género, cuando pensamos qué es la ética feminista, es lo que practicamos cotidianamente, tratamos de trabajar en ese ámbito y ese trabajo es fructífero. Se ve en este libro, no es necesario tener ningún tipo de trato diferente al de la sororidad y al del amor colectivo y al de preocuparse por la otra, por el otro y por los otros, y florecer la creatividad, alegrarse con la inteligencia y la productividad ajena. Desde hace 7 años el Observatorio de Género, con un enorme respaldo del Consejo de la Magistratura y con un enorme acompañamiento de Juzbaires, cada año trata en la Feria del Libro de tener algunas de estas ceremonias, presentar el resultado de un año de trabajo bajo la forma de un libro, que esos libros sean muy diferentes entre sí. A veces discutimos las tapas y cómo hacer una colección de cosas tan diversas. Lo que tienen en común es precisamente este hilo feminista frente al derecho. Las feministas somos de carne y hueso, decía Dora, mucha carne y poco hueso. Bueno, un poquito más de... somos de carne y hueso y como tal tenemos muchas diferencias, y parte de lo interesante, ya en este diálogo se plantea la cuestión de continuidades y rupturas, la cuestión de reforma o revolución, si vamos a tener cambios dentro de una estructura estatal que nos permite grietas, o vamos a patear el tablero y pensar de nuevo desde ámbitos hilados, desde las relaciones interpersonales, suturados desde las relaciones interpersonales. Dora decía, sin Estado estamos en una situación dramática de abandono y de peligro, porque el Estado está para producir igualdad donde las diferencias se pueden transformar en violencia y en imposición. Pero quizás la dimensión de las sociedades a las que el derecho se aplica no es la dimensión humana. A lo mejor hemos excedido las dimensiones humanas de la convivencia, y las propuestas de Rita vienen a restaurar otras dimensiones de lo comunitario y no simplemente pensar en una megaciudad donde se aplique un derecho interpersonal. Me parece que debajo de las críticas al derecho, como son nuestras reglas de convivencia, nuestras formas de convivencia, hay otras utopías que nos hablan de qué comunidades queremos conformar y nos hablan también de quiénes somos, si es que somos, los sujetos de pacto. De ese pacto que da lugar a las normas, de ese pacto que da lugar a la Constitución, un pacto que en la modernidad claramente nos dejó a todas las mujeres afuera, pero no solamente a las mujeres, dejó a muchos sujetos fuera de la condición de ciudadanía. Entonces, presentarnos solo como mujeres sería algo tan abstracto como hablar de la abstracción del ciudadano liberal,
que no tiene características porque tiene las del sujeto hegemónico. Nunca hablaremos de un sujeto de color porque es blanco, ni de un sujeto con una condición étnica particular porque es descendiente de europeos, ni de un sujeto que hay que pensar su sexualidad porque es heterosexual, ni de un sujeto cuya edad puede afectarlo porque sea un sujeto adulto joven. De esta misma manera, lo que no se dice siempre colabora en la abstracción con la concentración de poder. Y parte de lo que hemos hecho las feministas fuertemente durante el último medio siglo, si nos vamos a tener a la invitación de pensarlo en América Latina desde Julieta Kirkwood, es ponerle nombre a esas diversidades, ponerle nombre y exigir entrar en el pacto, exigir entrar en el contrato, si es que la forma va a ser la del contrato, empezando por un diálogo. Pero ¿quiénes participan en el diálogo? ¿Quién habilita quién entra en el diálogo? Y en esta habilitación hay un problema político y un problema epistemológico. El problema político tiene que ver con que hay ciertos sujetos que toman la decisión de cuáles son las personas relevantes con las cuales se puede interactuar, cuáles son las interlocuciones que valen la pena. Y la verdad es que en estas décadas de mujeres en la política, una de las cosas en las que creo que nos hemos equivocado es buscar la interlocución aprobatoria de señores que habían decidido no tomarnos en cuenta en ese diálogo. Una cosa es entrar en un diálogo y otra cosa es que se diga, bueno, déjala que hable y una vez que termino de hablar, los demás siguen como si nada hubiera ocurrido. Nos pasa todo el tiempo. Está bien, no se nos puede echar, nos dejan entrar, decimos lo que creemos y luego el diálogo continúa como si nadie hubiera dicho nada porque es un ruido. No estamos en la frecuencia de la interlocución. Y buscar esa aprobación me parece que tuvo un quiebre muy importante cuando vos decías, bueno, los políticos se dieron cuenta. Creo que 2 millones de mujeres en vigilia en la Plaza del Congreso fue un signo. Fue algo. Creo que para nosotras mismas, para las feministas que venimos desde hace décadas, con Dora pensábamos, nos acordamos, bueno, Nelly Minchersky Prócer, que está acá sentada. También con Nelly pensábamos, después de tanta, esa sorpresa que fue para nosotras mismas, y cuando empezábamos al retorno de la democracia a discutir esta cuestión de la despenalización del aborto, y éramos 15, y nos juntábamos en Florida y Diagonal con unas planillas para que la gente nos escuchara y pasaban de largo. El Ejército de Salvación. Entonces, para nosotras mismas llegar a la plaza y no poder entrar por lo compacto y por lo... y bueno... creo que dentro de esta cuestión de fracturas y continuidades ha habido un quiebre que se manifiesta, me parece, semánticamente en el Encuentro Nacional de Mujeres. El último Encuentro Nacional de Mujeres se declaró encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans. Hay 2 estallidos allí. Por un lado, el estallido de la identidad, quién cuenta como mujeres y quién decide, porque desafortunadamente empiezan a haber contravoces conservadoras diciendo, no, mujeres, las trans no son mujeres, las lesbianas no son mujeres, las travestis no son mujeres. ¿Quién tiene la medida, el metro patrón de lo femenino para determinar quién cuenta o no cuenta como mujer? Pero justamente esa idea de que alguien puede tener la verdad sobre una identidad y que la propia persona que porta la identidad no la tenga, es esto que decía Dora, que supuestamente dio un giro copernicano con la ley de identidad de género. También las mujeres tenemos percepción de nuestro género y negar esa adscripción es algo que solo se puede hacer desde la violencia. Entonces, mujeres, lesbianas, travestis y trans, porque quien cuente como mujeres, cada una lo dirá. Y encuentro plurinacional, y ahí me parece que aparece algo interesante, que tiene que ver un poco con lo que Rita mencionaba. Porque las naciones en América Latina son naciones del colonialismo, son naciones de los imperios, de luchas que tuvieron que ver con intereses que se manifiestan en un tipo de
límites geográficos que no son límites naturales, son fronteras políticas, y esas fronteras las hemos atravesado. Cuando Rita decía, estuve tanto tiempo en otro país, ¿era otro país? Ese lugar desde el cual Rita escribía, ¿era otro país? Cuando pensamos en esas fronteras, ¿quién queda cortado en su identidad o cortada en su identidad por esa frontera? La idea de plurinacionalidad es la idea de que hay identidades colectivas que no van a aceptar ese límite político porque se plantean como una unidad en determinado tipo de demandas. Cuando preguntamos entonces, ¿el derecho tiene aspectos positivos y nos ayuda a avanzar en estas cosas o nos pone límites en estas cosas? Y yo creo que pasan ambas cosas. Creo que si lo pensamos como un horizonte emancipatorio, el derecho tendría que hacer cambios muy grandes, pero mientras tanto, y vivimos en el mientras tanto, podemos con esas herramientas hacer cambios alucinantes e intervenciones extraordinarias. Entonces, yo creo que las conceptualizaciones con las que veníamos trabajando, incluso desde el feminismo, empiezan a quebrarse y a mostrar otras maneras, otras maneras de entrar dentro de lo colectivo. Pienso sobre todo en los feminismos populares, y esto tiene relación con lo de las políticas y las feministas, ¿no? Las primeras políticas tenían una extracción absolutamente privilegiada. Quiere decir que desde ese privilegio, cuando vos decías, bueno, ¿cómo un juez, pero una jueza es lo mismo y una política es lo mismo? ¿Cómo cualquier sujeto que no tiene la experiencia, ni siquiera por la empatía, por haber transitado y haber sentido afectivamente un vínculo con esa persona, haber percibido cómo es vivir careciendo, cómo es que va a poner un modelo de lo que significa ser una buena esposa, una buena madre, una familia, una forma de participar apropiada y que no sea digna de represión en lo político? Creo que todas esas fronteras están en este momento moviéndose, y las estamos moviendo nosotras mismas en un diálogo con muchas diferencias, como las que es interesante que en esta mesa seamos 4, y probablemente si vinieran 4 o 5 más, plantearíamos muchísimas diversidades en estas maneras de enfocar nuestro vínculo con el derecho. La perspectiva del observatorio es una perspectiva feminista, y finalmente la nombramos en esta compilación, así quisimos ponerla, perspectivas feministas en plural del derecho, porque van a abordar muchos temas. A veces se piensa que cuando, lo pienso en relación con la ley Micaela, que aparece en el horizonte y empezamos a ser demandadas para hacer capacitaciones en todas las áreas, en todos los ámbitos, pero hay como una múltiple reducción, ¿no? Hablar de cuestiones de género es hablar de mujeres, y hablar de mujeres es hablar de víctimas de violencia. Entonces, ¿qué van a hacer? Ustedes van a llorar y quejarse y escucharse mutuamente. Y en realidad la cuestión de género va mucho más allá, porque la violencia misma no es interpersonal. Como decía Rita, la violencia es siempre política porque está dada en el contexto de relaciones de poder que producen estereotipos, producen jerarquías y producen roles de los que es muy difícil liberarse, y por lo tanto, cuando analizamos esa cuestión interpersonal, hay toda una estructura detrás de cada uno de los sujetos que participan en ese conflicto, no solo en los conflictos de género, en cualquier otro conflicto social que podamos presentar. Entonces, pensar que los conflictos son una abstracción entre dos sujetos iguales es algo que no nos permite explicar de ninguna manera lo que ocurre. Y así lo aprenden los abogados. Bueno, ahí tenemos otra cuestión que es, ya nos dedicaremos un poquito más a eso, es cómo se enseña el derecho, cómo se aprende el derecho. Tenemos una actividad en la Facultad de Derecho, que es precisamente un programa de actualización en género y derecho por el que pasaron algunas de las personas que están acá como docentes, como estudiantes, y que intentamos que se vaya produciendo un cambio de mirada en todas las disciplinas que el derecho va recorriendo en la formación profesional. Por supuesto que así se aprende, porque el sujeto de la norma es presuntamente un sujeto abstracto. Entonces así se aprende, y así incluso se promueve que tengamos la distancia necesaria como para no generar un vínculo
personal, afectivo, de interés, porque eso está visto como algo contrario. Precisamente la neutralidad debería ser lo que rige la equidad, la equidistancia, la objetividad. Todo eso es lo que supuestamente rige lo que debería ser nuestra conducta. Lo que rige es lo que no existe. Lo que rige es lo que no existe, dice Rita, pero podríamos decir sí existe. Lo que pasa es que cuando todos los sujetos que tienen el poder de impartir justicia comparten una característica, esa no la ven. Esa es la neutralidad. La neutralidad es que nadie se salga de lo que comparten como intereses, como puntos de vista, y eso pasa en todas las comunidades, también en la científica. Vos decías, bueno, está la ley jurídica, está la ley científica, y ambas han apelado al mismo tipo de restricciones. Yo creo que parte de lo que tenemos que hacer es una herramienta poderosa el derecho, y que de la misma manera que podemos pensar que nos limita, también es una herramienta de emancipación, es una herramienta de cambio que yo creo que muchas de las personas que están acá la han usado y la usan de esa manera. Y parte de lo que hay en este libro son estas estrategias. Yo no quiero hablar del contenido del libro porque Juzbaires le ha regalado un libro a cada persona que entró a este salón. Bravo, Juzbaires. Grande Juzbaires. Tremendo, tremendo. Eso es tremendo. Entonces yo creí que íbamos a tener que hacer un resumen de las secciones, etcétera. Había todo el mundo ojeándolo, así que esa parte la sustraigo. Quiero decir que para mí esto es como una fiesta, estar con mis amigas, con mis compañeras, con mis colegas, con quien producimos vínculos amorosos, múltiples. Cuando preguntaba a Patricia qué era la ética feminista, creo que la ética feminista es una ética de la amorosidad, que hay una manera de vincularse, que es una manera no solamente racional, sino también afectiva, y que esas maneras afectivas ya los griegos hacían muchas distinciones sobre modos amorosos, ¿no? Hablaban del amor familiar, del amor erótico, del amor social, y el amor social es un amor muy importante, porque es el que mantiene la cohesión de una comunidad. Y la verdad es que ese amor social, eso que producía el interés comunitario, el que la otra persona no fuera un obstáculo cuando caminamos y está durmiendo en el piso, y es algo que afecta, tenemos que bordear y seguir, que quien nos confronta no sea una molestia en nuestra temporalidad porque la hemos planeado de otra manera, que haya un interés y un reconocimiento, así como reconocemos a quienes queremos reconocer a quienes forman parte de esta comunidad. Eso fue afectado de una manera sumamente profunda. Y una ética feminista es una ética que debería restaurar, debería suturar esas fracturas. No sé si hablar de grietas porque es una palabra un poco complicada. Pero también esas grietas. Porque el feminismo afectado por esas grietas es un feminismo impotente. Realmente creo que el daño que produce esta falta, esta confrontación, esta falta de posibilidades de diálogo. El diálogo llega después, pero posibilidades, estar en situación, estar en circunstancia de escucha y de disposición a formar una comunidad que dialoga. Me parece que esto nos falta este entrenamiento porque hace mucho que no lo hacemos y a veces eso da lugar también a formas de justicia un poco distorsionadas. Y me voy a referir a algo inapropiado, como corresponde a un evento feminista, que es el fenómeno de los scratches, ¿no? Algo novedoso que tiene un aspecto colectivo y podríamos decir, bueno, estamos colectivamente haciendo una reacción frente a la vulneración de nuestros derechos, pero que también tiene en ese repentismo unas formas de castigo simbólico, pero a veces real e incluso a veces con la injuria, como dice Judith Butler, la injuria tiene efectos en la corporalidad. El insultar a alguien no es simplemente algo verbal, aunque sea el verbo el camino, sino que tiene un efecto físico, un efecto corporal, un efecto subjetivo, produce un tipo de daño material y no solamente simbólico. Cuando decidimos que alguien que comete una falta va a ser apartado de la comunidad y va a ser aislado de los bienes que esa comunidad produce, aunque los bienes sean
compartir el escenario de una escuela secundaria, compartir un viaje de egresados, compartir una fiesta. Cuando hemos decidido que la justicia consiste en que si un sujeto comete un error se lo expulsa, hemos decidido un modo de aplicar la justicia. Y si lo generalizamos, y yo quiero dialogar con las feministas jóvenes sobre esto, si lo generalizamos, producimos una sociedad invivible. Entonces, a mí me gustaría pensar de qué manera lo positivo de todas las políticas del escrache, lo positivo es, yo sí te creo, la palabra de la mujer vale, esta es la parte epistémica que es un cambio en nuestro sistema, porque las mujeres hasta los años 60 ni siquiera podíamos ser testigos en un juicio, nuestra palabra no valía nada, no era portadora de verdad. Entonces, que una mujer, que una chica denuncie una situación de abuso, una situación de violencia y le creamos, es producir una comunidad de iguales donde somos receptivas y esa palabra tiene valor de verdad. Hay justicia epistémica, ahí donde no había justicia epistémica. Entonces, lo considero un valor muy positivo. Considero muy positivo ahora que sí nos ven, es decir, es un colectivo y nos pasa a todas colectivamente, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven. Sudor Marica se llama el grupo que lo canta, digo para que lo puedan googlear. Además de Dora Barrancos está Sudor Marica, que la inspira, ¿no? Entonces, está ese producir comunidad. También está ya no nos callamos más. Ya no nos callamos más quiere decir, hay experiencias que hemos tenido y las hemos vivido como parte de lo íntimo, de lo privado, de lo subjetivo. Y ahora las vamos a hacer públicas, las vamos a decir en el lugar donde somos vistas y somos escuchadas. Y ese lugar es un lugar nuevo para nosotras, porque justamente esta productividad de lo doméstico estamos separadas unas de otras e invisibles e inaudibles para las demás. En parte las redes han tenido este efecto de poder juntarnos, aunque no estemos físicamente en el ágora, ¿no? Pero estamos en un espacio que compartimos y donde decidimos que esas experiencias que tenemos abusivas no las vamos a silenciar en función de ese sujeto al que admirábamos, que tenía poder, que tenía prestigio, que no queremos darle razones a los otros para que nos ataquen, entonces silenciamos en nuestros grupos las violencias y los abusos. Ya no nos callamos más, me parece un efecto poderoso y positivo. Pero creo que ese efecto, y hay un tercer efecto positivo que me parece muy importante. Cuando el año pasado Actrices Argentinas hizo su conferencia de prensa y se enunció la experiencia de Thelma Fardín, su experiencia de violación, hubo esa noche en las redes muchísimos testimonios de personas, mujeres, varones, personas que decían, tuve una experiencia infantil y la había olvidado porque no la interpreté como un abuso o no la interpreté como una violación porque en el momento en que se produjo no había herramientas para interpretarla. Sencillamente era una experiencia arrasadora que quedó en el olvido. Y esta enunciación por parte de alguien visible, notable, creíble, identificable, esta visión en lo público hizo que esta experiencia salga de lo privado y vaya a formar parte de una comunidad. Nos pasa a todas. Si yo leyera acá la definición de femicidio, de sistema de violencia femicida, las muchas violencias que atravesamos las mujeres y fuéramos levantando la mano de a una, levantaríamos la mano todas, porque vivimos en un sistema de violencia femicida. Eso quiere decir que cuando el femicidio se produce, lejos de ser interpersonal, pasional o algo, un extremo absolutamente impensado, es algo que es el final, la consecuencia de todo un sistema estructural de poder que hace daño, de un poder violento, y ese es el sistema de poder que está legitimado muchas veces por el derecho. Entonces, cuando ese sistema de poder no es visto como sistema, sino solo la cuestión interpersonal, cuando se encubre que este hecho al que hemos reducido a lo mínimo para no aplicar el derecho penal, que es un derecho que tiene tantas justamente penas tan importantes que tenemos que dar todas las condiciones de defensa, que hay que darlas, por supuesto, que tenemos que dar la ocasión de defensa y de presunción de inocencia, que hay que darla, por supuesto, pero no estamos mirando que hay todo un sistema del cual estas personas forman parte, agresor y víctima, y no pensamos en cambiar también con esa herramienta poderosa que es el derecho a este sistema. Estamos cerrando los ojos, no importa cuántas mujeres y varones haya
en las estadísticas, importa en este estallido de las mentalidades, esta irrupción de lo diverso, pensarnos estructuralmente y sobre todo este cambio emocional de comprometernos con las otras personas en una comunidad. Creo que ese es el gran cambio que el feminismo le está aportando a la sociedad y es un cambio que lejos de quedar en lo interpersonal es profundamente político, restaurar comunidad allí donde solo han dejado individuos. Gracias. Tenemos menos que nada de tiempo, pero hacemos 2 comentarios, 2 preguntas para que pueda circular en la mesa y... ¿Cómo? Sí, al mejor estilo un hilo de Twitter para poder... Exacto. Allá hay una. Bueno, primero muchas gracias a todas. Lo primero que quiero decir es que no tiene que ser solamente diverso desde lo étnico, sino que se tiene que ver la parte de la integración latinoamericana. Yo soy de Colombia y Argentina el feminismo argentino, los feminismos argentinos son una referencia para nosotras y desde ahí tenemos que construir Ecuador, Perú y en Buenos Aires hay una buena muestra de eso por la interculturalidad que hay. La pregunta es la siguiente, para Rita sobre todo. Yo también tengo esa perspectiva de que llegar al Estado no ha funcionado, pero creo que también no ha funcionado porque esos quienes han llegado al Estado han sido varones, siempre han sido varones. ¿Cómo sería un llegar al Estado desde el feminismo, desde la ética feminista? Aunque no se tiene que dejar de lado el mientras tanto, como decía Diana, mientras tanto el derecho se puede usar de muchas formas, tiene un potencial emancipador enorme, pero no se puede perder ese horizonte de que el Estado, cuando no está en absoluto, estamos en un lugar desolador, como dijo Dora. Entonces, ¿cómo sería ese llegar al Estado desde el feminismo, desde la política feminista? Buenas, ¿me paro? Bueno, muchas gracias por venir y quería preguntar algo porque pensamos el derecho como un feminismo, pero la realidad es que hay demasiados feminismos y cómo podemos pensar un derecho que pueda tener cómodos o incluir a cada una de las ramas del feminismo que son igual de importantes, pero a veces quizás no se ven. ¿Cómo podríamos lograr que todos los feminismos estén incluidos en el derecho? Buenas tardes, gracias y muy valorable todo lo que han dicho todas. ¿Qué pasa cuando alguien no es de un nivel socioeconómico totalmente vulnerable y se pone en una situación de la vida y también está cruzado con el machismo y cuando tiene que recurrir a la justicia pública y los propios fiscales, abogados, jueces están con un prejuicio porque uno tiene a lo mejor un patrimonio y está defendiendo su vida? Es delicado, es algo personal, pero ¿qué sucede? Incluso en los hospitales que uno tiene que recurrir quizás coyunturalmente. ¿Qué sucede con estas personas y especialmente mujeres que no son las más vulnerables y sin embargo son tan vulnerables o más que alguien que es considerado por todos los estamentos de la política, del Estado?
La primera pregunta es que, y bueno, es imposible no decir, yo lo dije, no considero que el Estado, que debamos abandonar la herramienta del Estado, pero sí mirar sus defectos con extrema severidad, que es lo que intento estratégicamente con mi discurso, ¿no? Para tocar, ¿no?, la sensibilidad que todavía puede restar en algunos de los jueces y fiscales. O sea, mi discurso es estratégico con relación al Estado, pero ni se me cruza por la cabeza que se lo pueda abandonar como conjunto de herramientas y como lugar en cuyos intersticios y fisuras se puede todavía generar el bien, vamos a llamarle así rápidamente. Entonces, sobre la cuestión, la primera pregunta, no siempre han sido varones los operadores del Estado. Hemos tenido algunas presidentas, que recuerdo 3, 4. La primera presidenta de una república latinoamericana fue boliviana. Y hace bastante tiempo. Pero lo que pasa es que el Estado, quien no es élite cuando ingresa, de alguna forma se elitiza después de que ingresó. Y quien no es hombre cuando ingresa, de alguna forma se masculiniza cuando entró. Entonces, lo que hay que tratar es una estructura, que es esa estructura que llamo el binarismo de la estructura moderna, que tiene que ver con muchas cosas que fueron dichas aquí, donde hay la modernidad inventa el normal, ¿no? Ese sujeto universal, enunciador del discurso de valor universal e interés general, y sus anomalías. Nosotras, por ejemplo, nosotras somos la mujer como anomalía del hombre, el negro como anomalía del blanco, el LGBTT, las sexualidades no normativas como anomalías de la sexualidad. Entonces, el Estado es eso, porque se va a erigir como representante de una normalidad, de un sujeto normal. Eso lo han dicho las feministas de muchas formas a lo largo de la historia del feminismo. Entonces, ese es el problema, sí, del Estado, de la estructura binaria del Estado, el sujeto universal y sus otredades. En la modernidad, la diferencia representa un problema. Por eso es una anomalía que debe ser digerida de alguna forma. Mi disciplina, la antropología, fue inventada para eso, para ver cómo se traduce la diferencia a una grilla universal. Tenemos que el binarismo está ahí y no está en la relación de los hombres con las mujeres. No es un hombre y una mujer que son una estructura binaria. Es la estructura del Estado y sus otredades, sus minorías, y ahí está el error nuestro de todas nosotras, haber aceptado la minorización. Minorías como una forma de conseguir alguito como en cuanto minoría frente al sujeto universal. Hay que romper la minorización, las minorías no existen. Segunda, fueron hechas a las 3. Bueno, la segunda no, la voy a dejar. La tercera sí. No, una sola cosa. No olvidemos que en este país estuvo presa durante 3 años una persona que no entendía el español, Reina Maraz. No sabía una palabra de lo que le estaba pasando, fue juzgada, condenada, procesada, todas las etapas hasta quedar en la cárcel sin entender ni pío de lo que le estaban diciendo. No olvidemos eso, porque es un síntoma del derecho que es absolutamente fundamental. Fue procesada sin comprender lo que le estaba pasando y nadie se dio cuenta, nadie. Hay muchas broncas, ¿no? También estuvo presa durante 2 años una mujer a quien se le murió su 12ª niña de hambre. No recibía una asignación universal por hijo de ninguno de los 12 hijos y fue presa ella por abandono de persona. Tampoco entendía, era analfabeta, no entendía qué era lo que pasaba. Los modos del proceso, la simple idea de
la ley se reputa conocida por todos. Esa simple ficción de que todas las personas conocemos las normas que se nos aplican y por lo tanto violarlas es violar algo que se conoce y se transgrede, es una ficción que obviamente produce un binarismo tremendo. ¿Cómo se hacen presentes los...? Bueno, yo tampoco creo que el problema sea que han sido hombres. De hecho, tengo un feminismo absolutamente inclusivo y creo que esos varones podrían ser feministas, así como hay mujeres que claramente están en las antípodas del feminismo, entre otras cosas por sus interlocuciones. Entonces, no me parece que el problema sea que sean hombres, sino que representan el patriarcado. Esa condición política es lo que creo que produce daño. Y con respecto a los límites geográficos también, creo que pensarnos América Latina es algo muy reciente en nuestra historia, muy reciente. Nuestra mirada era una mirada a Europa, incluso una mirada a espaldas del federalismo, del interior, y yo que recorro muchas provincias realmente me encuentro con centros extraordinarios de producción intelectual y a veces me dicen, lo que pasa es que estamos muy lejos, nosotros estamos tan lejos, ¿cómo vas a estar lejos si estás aquí? Le digo yo. Todos estamos en un aquí. Lejos de, ¿dónde está nuestra cabeza cuando decimos que estamos lejos? ¿Dónde está ese centro de poder, de irradiación, cuando vivimos existencialmente enraizados en un lugar que consideramos lejos? Entonces es en el aquí donde tenemos que reivindicar esos aquí y hacer nuestra productividad. Creo que todos los feminismos tienen que tener diálogos, que no es uno solo, ni en el movimiento de mujeres, ni tampoco en la interlocución con los poderes del Estado. Y con respecto a la cuestión de clase y la atención a la vulnerabilidad de género, los equipos de atención de violencia, los abogados especializados, el cuerpo de abogados especializados tiene presente que la vulnerabilidad no tiene que ver con poder o no poder pagar una consulta o disponer o no de bienes, porque ese fue un problema en el 2001 muy importante. Si alguien tenía una propiedad o tenía un trabajo, se suponía que podía pagar una consulta especializada y esto no es así. Sobre todo para las mujeres muchas veces pueden tener propiedades y no poder disponer de sus bienes, pueden estar en una empresa familiar y no saber ni lo que hay ahí adentro y pueden tener una manera de vivir que hace que aquello que tienen no lo puedan disponer en su propia defensa. Entonces eso es algo que está considerado en este nuevo grupo de abogados especializados en violencia. Dori, te doy el... No, pero ya estamos porque ya nos están echando, tenemos que despejar, vamos a ser desalojados. Por favor, una abogada que nos defienda. Nada, gracias. Simplemente hay que modificar, no basta modificar la inteligibilidad, hay que modificar la sensibilidad, porque hay un bellísimo trabajo que se ha hecho en Europa con Encarna Bodelón y su grupo, más de 7 países tratados, en todos los lugares es lo mismo. Falta amigabilidad, falta efectivamente reencarnar, que la justicia nos reencarne. Que las abogadas se reencarnen a sí mismas sería ya un paso extraordinario. Listo.